Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con Fernando Popi Olivera, ex congresista de la República, ex ministro de Justicia, ex embajador en España, entre otras muchas posiciones en el aparato público. Fernando, bienvenido al canal. Muy buenos días, Armando. Aquí para seguir en esta tarea de descubrir juntos la verdadera historia del Perú. Esa historia que en gran parte ha registrado Alfonso Quirós en su tratado Historia de la Corrupción, en donde la conclusión es que la historia del Perú republicano es la historia de la corrupción, que aún sigue escribiendo capítulos que parecen interminables y agravándose cada día más. Por eso es muy importante que compartamos lo que fue nuestra vivencia, nuestro testimonio, y que podamos inclusive abrir debates, porque amenaza con perpetuarse en el poder y que el sistema de corrupción que domina nuestra patria siga haciéndolo por siempre jamás. Y si uno persiste y organiza y presenta alternativas hoy con el Frente Esperanza, con la escoba, pues es porque no basta solamente indignarse, lamentarse, ni mucho menos resignarse. Tenemos que participar. El Perú tomado en serio, la vida tomada en serio exige definirse y por eso debemos de salir y todos asumir un rol para este rescate del Perú, este rescate de la democracia y devolverle la esperanza y las oportunidades a todos los peruanos, empezando por los más jóvenes, como tú, Armando, que ahora se está registrando nuevamente en el Perú un éxodo masivo de jóvenes que ven que ya el Perú es inviable y que hay que buscar esas oportunidades y ese proyecto de vida fuera del Perú. Pues aquí Así aquí es. estamos para hacer la esperanza realidad. Así es. Fernando, quería empezar hablando contigo de cómo era nuestro país antes de que Fujimori se postulara a la presidencia, ¿no? Tú fuiste congresista y el congresista más joven del periodo 85-90, venías de haber trabajado en la fiscalía y tuviste un rol sumamente importante en denunciar los casos de corrupción de Alan García. Eh, ¿Cómo fue teniendo este bagaje tuyo? ¿Cómo afrontaste y cómo viviste y qué es lo que viste en la campaña a las elecciones del 90? En realidad, el contexto es importante, porque con Alan García se puede afirmar que no fue producto del poder la corrupción que ejerció y extendió en todo el país, sino que Alan García llegó corrupto al poder. Cuando ya había sido electo, viajó a Europa. En Europa se encontró con su compadre Carlos Andrés Pérez, en esa época presidente de Venezuela, y que le dio el consejo ahí en Capri, lo tengo hasta registrado en la comisión investigadora que presidí, que robara y robara bien en los 2 primeros años, porque luego se complicaba políticamente y no iba a poder amasar la fortuna que debía hacerlo en esos 2 primeros años. Y el problema es cuando el presidente de la República es corrupto, cosa que no podíamos afirmar, sino todo lo contrario, en el caso de Fernando Belaúnde. El presidente Belaúnde podrías criticarlo, ¿no? Por su ineficiencia en la gestión. Era muy buen candidato, pero pésimo gobernante. Y por no querer tomar definiciones frente a reformas que tenían que hacerse en el Perú, por subestimar la magnitud del terrorismo que
en un inicio creyó que eran abigeos, ¿no? Y luego fue creciendo la ola de crimen y atentados que estuvo en el 85, desde el año 85 en adelante, azotando al Perú y convirtiéndose Sendero Luminoso y el MRTA en los primeros violadores de derechos humanos en el Perú. En ese contexto es que llega García y ya llega corrupto. Y entonces llega un momento en que uno abría el diario oficial El Peruano y examinaba cada norma para decir dónde está la corrupción. Se gobernaba para llenarse los bolsillos de plata como cancha. Ese era el Perú de entonces. Ya desde un principio yo había denunciado a Alan García el año 87 por enriquecimiento ilícito. Había probado que no podía justificar la propiedad que había adquirido, inclusive proveer el precio real. Y la respuesta que tuvo en todo el régimen aprista, que controlaba la justicia, porque se hacen los independientes, los autónomos, pero controlaba la justicia. Ahí tenía a Vega Vega y a una serie de vocales supremos apristas que impedían que la justicia avance. Y en el Congreso tenían mayoría absoluta y si yo pedía la palabra, me suspendían inmediatamente, ¿no? Así era. Me pasé buen tiempo suspendido. Y efectivamente, en la acción política hay que ser consecuente. Yo llegué en el 85 en Convergencia Democrática, que estaba formada por el PPC, el Movimiento de Bases Allistas y los independientes. Y llegué después de trabajar en la Fiscalía de la Nación, fui secretario general, trabajando con dos grandes fiscales de la Nación, Gonzalo Ortiz de Ceballos, el primer fiscal de la Nación, que se rodeó de jóvenes como tú. Yo tenía tu edad, Armando. Se rodeó de jóvenes que venían de la Marina, pero eran muy buenos administradores, técnicos en informática. Introdujo la informática a la administración de justicia, integró la modernidad de comunicaciones para que un fiscal provincial pueda tener 100 auxiliares de fiscal que lleguen oportunamente a las comisarías a velar por los derechos ciudadanos, pero además para darle valor de prueba, porque cuando un policía interroga sin fiscal, simplemente esa declaración no vale, ¿no? Es imputada, se dice que se cometió torturas, que no estaba el abogado, en fin. Y luchamos fuertemente contra la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, las violaciones de derechos humanos. Fuimos la institución número 1 del país. Hoy día lo que es realmente, no lo puedo creer a lo que ha llegado el Ministerio Público. Y entonces, con esa experiencia, esa formación que además básicamente uno recibe los valores en casa, ¿no? Los valores que te acompañan toda tu vida, ¿no? La honestidad, el amor a la patria, el amor por la verdad, por el trabajo, todo eso se me impregnó en casa, por mis padres. Y cuando llego a diputado, yo recuerdo el año 85, sentí realmente una emoción patriótica, democrática. Soy representante del Perú. ¿Crees que alguien se preocupaba cuánto voy a ganar? ¿No? ¿Qué prebendas voy a tener? No, era un honor grande el estar allí representando al pueblo. Y de verdad, ¿qué cosa ganábamos entonces? Unas dietas que no pasaban los $300. No teníamos oficinas, no teníamos personal, no. Y yo tenía que alquilar una oficinita ahí en la Plaza San Martín de esos $300 para atender a los ciudadanos. Y mis secretarias, ¿quiénes eran? Los que venían y decían, señor, tengo mi hija está libre el jueves de 5 a 7 o el martes por la mañana, ¿le puede apoyar? Y me apoyaban. Era por vocación, por entrega a ideales. En ese contexto, yo había hecho una campaña que decía, basta ya de inmoralidad y corrupción, en el camino de la verdad con el pueblo de Lima. Y salí electo, sin campaña millonaria ni nada, creo que puse 4 paneles y pegué unos cuantos afiches en unas avenidas principales de Lima. Salí electo y tuve mi primera prueba de fuego, poniendo todo en contexto, porque consecuente con mi compromiso, se presenta un caso, el caso Gubarte.
donde estaba involucrado un ex ministro de Justicia, ya fallecido, donde había elementos de sobrevaluación. Si un colchón costaba 100, lo facturaban a 500. Y entonces yo investigué y tenía que denunciar al ministro, que era parlamentario también conmigo en la propia bancada. Se me ofreció: tenemos un plan de viajes, vete fuera del país 2 meses y ya pasó esto. No, señor, yo voy a cumplir mi deber. Bueno, si te vas a quedar, no solamente no tienes que acusar, sino que tienes que defender el caso. Bueno, con mucho sentimiento, escribí mi carta de renuncia y me fui del partido, del PPC. Y por eso es que decido formar el Frente Independiente Moralizador con la escoba. Postulamos una lista independiente. Por supuesto, quiero acotar, porque es toda una línea de vida que ahorita aterrizamos en Fujimori. Mario Vargas Llosa a mí me invita a encabezar su lista parlamentaria por Lima. Y yo le dije: mira, tengo cuestionamientos al Fredemo, y particularmente a lo que va a ser tu lista. En tu lista vas a llevar a un ex ministro de Justicia cuestionado, vas a llevar a otro que le financió, que le regaló la casa a Alan García, vas a llevar a otro ex ministro del Interior que decía que había visto a la Virgen, pero que estaba vinculado al caso de Villacoca. No, le dije: ¿sabes qué? Pero aún así me pidió que lo piense. Yo todavía no había organizado el Frente Independiente Moralizador, tenía un proyecto de recabar firmas y tardé un mes y le dije que muchas gracias, pero que no podía acompañarlo. Él me dijo que no iba a ir ninguno de los que yo había cuestionado, pero aún así le dije: mira, cuenta conmigo para apoyar los principios de la libertad, de la justicia, y yo creía que de verdad Vargas Llosa podía haber hecho un buen gobierno si es que no se dejaba llevar por sectores extremistas que terminaron causando pánico en la población para que luego saliera ungido Fujimori. Con García, evidentemente, acabó el gobierno con una gran hiperinflación, con el terrorismo cada día creciendo, y sin embargo, él prácticamente le dio la fuga a Apolaya a los terroristas del MRTA, construyeron un túnel, eso se investigó y se acreditó que todo estaba concertado, y estaba con pánico respecto a las investigaciones que se iban a instaurar en el nuevo Congreso. En ese contexto, Alan García, a su vez, tenía una rivalidad muy fuerte con Alba Castro, que era el candidato presidencial del APRA, que curiosamente, a pesar del desastroso gobierno, ocupaba un lugar expectante en las encuestas para presidente. Pero Alan García no iba a permitir de ninguna manera que Alba Castro pudiera pasar a la segunda vuelta. Y entonces, lo primero que quiere hacer y manda y busca comunicarse con un prominente miembro del Fredemo, amigo personal de Vargas Llosa, ¿no? Un señor muy respetable, y prácticamente le dice: mira, si Vargas Llosa no apoya estas investigaciones, es decir, la política del borrón y cuenta nueva, que hoy día vuelve a patrocinar el APRA con Del Castillo, ¿no? Con el nombre de reconciliación, dice, ¿no? Si no se apoya a ello, ¿no? Pues yo le daré todo mi apoyo, ¿no? Hay que recordar que García, por más pésimo gobierno que hizo, el poder en sí mismo te da no menos de 5%, ¿no? Por la capacidad de ejecución, de gasto, por la organización misma que hay del Estado en todo el país, ¿no? Y cuando Vargas Llosa le comparten ese mensaje, entiendo que se molestó tremendamente e inmediatamente salió a la prensa a declarar. Ahí están las declaraciones, diciendo que él de ninguna manera iba
a apoyar ninguna impunidad, que apoyaría las investigaciones de los Mirage, del BCCI, de cuántas cosas, ¿no? Que estaban pendientes de Alan García. En ¿Crees ese que momento, crees que a Vargas ah, Llosa le faltó manejo político y un poco más de experiencia en la política misma peruana? ese es el problema. Pero yo sí creo que el tema de pactar con la corrupción, Mm, eso no es cuestión de manejo político, eso es cuestión de principios. Y evidentemente allí Vargas Llosa fue consecuente y no dejó un minuto que creciera algún tipo de esperanza sobre este pacto de impunidad. Y entonces lo que pasó es que García en ese momento dijo, ¿qué hacer? ¿No? mm, Yo no quería apoyar a Alba Castro, ¿no? Eh, y entonces tenían que buscar a quién inflar, ¿no? A quién a crear un candidato. Y ahí apareció Fujimori como el elegido. No es cierto que Montesinos llegara después de que yo lo denunciara. Montesinos, que tenía carteles puestos en los cuarteles de traidor a la patria, impedido de ingresar a los cuarteles de las Fuerzas Armadas, porque durante el gobierno de Velasco, si no me equivoco, él siendo un asistente, un secretario del canciller Mercado Jarrín, que es ministro de Guerra, ¿no? Ricardo Mercado Jarrín, se fue a Estados Unidos y reveló el armamento, toda la logística que tenía el Perú, que mm, básicamente en ese entonces era de procedencia de la Unión Soviética, ¿no? Y fue descubierto y se le hizo entonces un proceso que iba a terminar con el fusilamiento porque eso era traición a la patria. Y sin embargo, se le perdonó la vida porque, claro, ya en ese entonces, maquiavélico como era, dijo, bueno, yo no me voy solo, aquí involucro al general Mercado Jarrín y eso, con eso, logró una suerte de indulto. Pero mm. igual, estaba vetado, se sabía el historial, porque se dedicó a ser abogado de narcotraficantes, abogánster, ¿no? Y todo ello significó que el APRA recurriera a sus servicios porque habían una serie de militares comprometidos en casos de violaciones de derechos humanos. Recordar la matanza de Acomarca, donde Mm. asesinaron niños pequeñitos. Yo estuve en Acomarca, ¿no? Y me decía ahí, los militares que fueron conmigo, yo estaba solo con ellos. Me decían, no, eso es una escuela popular. Y era una sillita de jardín de 3 años para pequeñitos. Todos aquí eran terroristas y mataron niños, mujeres, etcétera. Yo cuando estuve ahí descubrí que acaban de matar a 5 personas, ¿no? Porque me indicaron unas paisanitas que vi, vaya por allá, llegué al cementerio y había unas tumbas recién puestas. Les hice con el dedo, se cayeron, los toqué, estaban tibios, corría la sangre. Cuando fui descubierto, allí en la comarca, solito yo, este, el oficial, que entonces era un mayor, ¿no? Me dice, bueno, ya has descubierto lo que hemos hecho. ¿Querías saber la verdad? Pues ya sabes la verdad. Ahora tú vas a seguir el mismo camino. Y ordenó a la tropa que me ejecuten, ¿no? Y claro, cuando te van a matar, tienes que jugar todo, ¿no? Y yo me mandé una arenga a la tropa diciendo que eso, para eso no es el uniforme de la patria, que aquí estoy para defender la justicia, etcétera. Y de apuntarme, replegaron los fusiles, tomé el control, les dije a las señoras, 2 señoras que vivían allí, que habían sobrevivido, que suban al helicóptero y ordené que me lleven a Huamanga. Pero entonces, a lo que voy, esa comarca, es Callara, Así una es. serie de Humar, una serie de masacres que se habían cometido, pues eso terminó en juicios. Y Montesinos tenía muy buena relación con los jueces y los de más alto nivel, porque era abogado de prominentes narcotraficantes. Y claro, ahí no voy a decir que intercambiaban favores, sino que había coima de por medio, ¿no? Y millones y cantidades, pues, que compraban la justicia.
por impunidad. Y entonces ya había un vínculo del APRA, del gobierno, con Montesinos, que lo tenían incorporados en el aparato. Allí es cuando destacan a Montesinos a la campaña de Fujimori. Entre el APRA a tallar, hacen un spot, ¿no? Creo que con música de Pink Floyd, ¿no? Con imágenes donde era el diluvio total, con unos animales, el desastre, y el mensaje era, esto pasará con Vargas Llosa, el shock, ¿no? El shock. Evidentemente ahí Vargas Llosa no fue lo que debería haber sido, porque el objetivo era ganar las elecciones y luego ejecutar un plan de gobierno, pero hizo todo lo posible para perder. Yo recuerdo un spot que hizo sobre algo que se suponía era un ministerio y ponían a un mono orinándose sobre los ministerios, que claro, daba pie a que todos los empleados públicos dijeran, va a haber un despido masivo, tenemos que defender nuestra familia. Todo eso lo explotó Alan García para levantar la figura de Fujimori, que en realidad él postulaba para el Senado, entonces se podía postular a la presidencia y al Senado. Claro. Su propaganda era para ser senador, luego de ser rector de la Universidad Agraria. Y bueno, así llegó, realmente promovido por Alan García, y ya sabemos las mentiras que dijo para evitar el debate. Hizo mentir a Susana Iguchi, dijo que había comido bacalao, en fin, Susana Iguchi, su entonces esposa, puso el tractorcito, financió de alguna manera la campaña, ¿no? Como lo haría, creo, cualquier esposa, cualquier mujer, ¿no? Tratando de apoyar a su marido. Y bueno, pasó a la segunda vuelta, ya la cosa se había inclinado, la izquierda prácticamente cerró filas con Fujimori, ¿no? Y hasta sectores de centro, ¿no? Y por eso salió elegido presidente Fujimori, pero ya tenía metido al mafioso Montesinos que lo controlaba. En campaña trascendió una información, trascendió que Fujimori tenía pasaporte japonés y que era japonés. Y eso, con el tiempo, surgieron más elementos y claro, al final, cuando era prófugo, se confirmó que era japonés, ¿no? Pero esa era una información que manejaba Montesinos para el chantaje. Montesinos sí se consolidó porque con las conexiones que tenía con los mafiosos del Poder Judicial, le hizo creer a Fujimori que a raíz de la denuncia que yo le interpuse a Fujimori por evasión tributaria, porque subvaluaba las casas que construía su esposa y evadía impuestos, ¿no? Y había testimonios de compradores. Le hizo creer que con esa denuncia podían sacarlo de la candidatura, cosa que no era cierta, ¿no? Y ofreció sus servicios para el archivamiento inmediato, ¿no? Pues sí, efectivamente, logró que la fiscalía lo archive rápidamente, sin hacer ninguna diligencia. Pero no solo eso, aquí, desde donde te estoy declarando, yo vivía entonces, el año 85, me colocó una bomba, ¿ah? Una bomba que explotó, que dañó varios autos, hubo una emergencia acá porque podía haber sido mucho peor. Esto lo ha reconocido el propio Vladimiro Montesinos, está en los expedientes, como muestra de qué es capaz de hacer para servir a su nuevo amo, a quien sin embargo lo tenía ya sometido bajo el chantaje de la nacionalidad japonesa. Así fue como elegido Fujimori, fue a la vez secuestrado por Montesinos, que lo llevó, ¿no? Lo alojó en el círculo militar, ¿no? Para que no tuviera ningún otro tipo de contacto. Y entonces Fujimori decide viajar al Japón, ¿eh? No lleva a Susana Iguchi, que fue quien le apoyó resueltamente en toda la campaña, hasta mintió. Se va con sus hermanos, sus hermanas, con su cuñado, a quien hiciera después embajador del Perú en Japón, Víctor Aritomi,
Y claro, el pueblo japonés expresaba su solidaridad con el Perú por la catástrofe económica, social que vivía, y recolectan ropa, ¿no? Claro, Donan ropa. Y además recolectan dinero para donar a los más necesitados del Perú. claro. Pero ya entonces Fujimori instruye al entonces embajador del Perú en Japón, el embajador Maquiavelo, ¿no? Que todas las donaciones que se reciban del Japón no vayan a las cuentas ni al procedimiento que debe seguirse destinadas al Estado peruano, ¿no? No, ¿Esto fue Fernando ya siendo el presidente electo o fue antes? perfecto. Por eso digo que llegó corrupto al poder, ¿no? Entonces, ¿tú crees que incluso... Dijo, instruyó que vaya a la cuenta de Apencay, que había Claro, formado con sus hermanas, con el cuñado, ¿no? Y eso claro. fue la materia de la denuncia que año y medio, 2 años después, hiciera Susana Iguchi, ¿no? Porque además decía que se usaba el nombre de ella para estos graves actos de corrupción. Perdón, interrumpí la pregunta. Sí, lo que yo te iba a decir es que si tal vez hubiéramos sido más observadores antes del 28 de julio de 1990 y asumiera Alberto Fujimori, hubiéramos visto eh, remanentes o pequeñas esteras de lo que hubiera sido el gobierno de Fujimori, el caso de el atentado en tu casa, el caso de Apencay, el caso de Montesinos. Ya desde la campaña se comportó como se iba a comportar los próximos 10 años, ¿no? Definitivamente. Y por eso es que lo combatimos en la campaña, resueltamente. Recuérdense que se reveló todo el prontuario de Montesinos. Ya se sabía en la campaña que él estaba operando, ¿no? Mm. Es más, eh, llegó un momento en que, bueno, la historia lo registrará, que un alto jefe militar, un general, ¿no? Que tenía a su cargo la segunda región militar, que es la importante, la de Lima, ¿no? La que mueve Ujú. los tanques, ¿no? Pidió reunirse conmigo, yo me reuní y me entregó el chuponeo, todo el chuponeo que estaban haciendo ahí, porque García chuponeaba, claro, era un chuponeo artesanal, ¿no? Mm. Eh, o sea, no es como ahora que tienen equipos automáticos ya que introducen los números y te chuponean todo, todo, Ujú. todo. WhatsApp, llamadas, imágenes, todo en tiempo real y todo transcrito y registrado y clasificado. En ese entonces eran que, claro, chuponeaban tu línea, luego transcribían a máquina, así, máquina de escribir a la antigua, pues chuponeaban a todos, por supuesto, estaba chuponeado yo, estaba Hildebrand chuponeado, estaba chuponeado Vargas Llosa, todos, ¿no? Este, entonces sabíamos a lo que íbamos, ¿no? Mm. Pero sin embargo, pues el rechazo, ¿no? Al final el que triunfó fue el anti-Vargas Llosa, que había sido sinónimo de shock. Lo que triunfó es el no shock, ¿no? Y que luego, evidentemente, no lo cumplió. O sea, Claro, la gente, la izquierda que se había incorporado al gobierno desde el primer gabinete, ¿no? Pues básicamente había sido traicionada, ¿no? El voto popular, el mandato popular, claro. ¿no? Independientemente de qué es lo que deberías haber hecho, ¿no? Porque definitivamente no podíamos seguir gobernando con las políticas económicas del APRA que habían llegado al 8000% de inflación. Perdón un Sí, momento, perdón un momento, no te preocupes. ya. Entonces, eh, entonces eh, llegado al poder Fujimori, sin embargo, el país estaba en una encrucijada y las alianzas corruptas se empiezan a dar. Mm. Resulta que en la Cámara de Diputados, yo era diputado, ¿no? Ujú. La bancada de Cambio 90, ¿no? Con tal de poner como presidente de la Cámara a un representante suyo, Víctor Paredes, ¿no? Pactó con el APRA, que tenía increíblemente la primera bancada, ¿no?
No Mm, tenía mayoría, pero sí tenía el mayor número de diputados, ¿no? Y pacta Cambio 90 con el APRA. Y el pacto consistía, yo te pongo de presidente de la Cámara de Diputados y ustedes votan por la impunidad para Alan García en la mm, comisión investigadora mm, que logramos formar y que yo presidí. Eso trajo como consecuencia que los diputados evangélicos, ¿no? ujú, Y el segundo vicepresidente de Fujimori, que era evangélico, se apartaran de la bancada, ¿no? mm, Se apartaron porque no estaban de acuerdo con la impunidad y ese pacto corrupto. claro. Eh, Simultáneamente, lo que pasaba es que eh, Fujimori tenía que gobernar. Entonces, ¿quién le daba la gobernabilidad? En honor a la verdad, la gobernabilidad la tuvo básicamente de la bancada del Fredemo, ¿no? Era la más numerosa que seguía. Pero luego se sumaron los evangélicos, nosotros apoyamos algunas delegaciones de facultades puntuales, porque a Fujimori se le dio todo para que gobierne, ¿no? Entonces, Había, Fernando, había que reformar toda la legislación para la lucha antiterrorista, fortalecer el servicio de inteligencia, todo lo que solicitaron se le dio para que pueda reordenar la economía igualmente, ¿no? Nombró como primer ministro a Hurtado Miller, ujú, el del famoso Dios nos proteja, ¿no? ujú, Pero al poco tiempo lo sacó porque empezaron a tenerle celo, ¿no? Porque finalmente empezó a tener una aprobación importante en las encuestas de gestión. mm. Y ya en ese entonces, Montesinos, que controlaba absolutamente a Fujimori, no podía permitir que empezara a surgir nada que pueda considerarse un delfín del presidente, ¿no? Claro, Y menos un delfín con cierto grado de independencia, ¿no? Que seguramente lo habría hecho a un costado. claro. Y entonces sacaron a Hurtado Miller, ¿no? Eh, y pusieron a Alfonso de las Heras, ¿no? ¿Eh? Ujú, Un destacado abogado, ¿no? Y él por eso renuncia el 5 de abril del 92, porque con él se ejecutaron toda la delegación de facultades legislativas y sabía perfectamente que el Congreso no había obstruido la labor de gobierno de Fujimori. No es que le ataba de las manos para luchar contra el terrorismo, no, al contrario. Mira, yo voy a decir aquí para que vean el nivel de responsabilidad que teníamos. Vincote era la Dirección contra el Terrorismo, ¿no? Que debía capturar a Abimael Guzmán y no perseguir a peruanos que por el hecho de haber nacido en Ayacucho, en Apurímac, en fin, en Huancavelica, los consideraba terroristas y pucha, hacía pues detenciones masivas, ¿no? O claro. por ser estudiante de San Marcos, ¿no? De la UNI o de la Cantuta, ya eras un potencial terrorista, ¿no? Hacían pues no inteligencia, sino brutalidad, ¿no? En vez de concentrarse en esa inteligencia para capturar a Abimael Guzmán y de ahí empezar la derrota de Sendero Luminoso. Eh, yo recuerdo haberme juntado con otro parlamentario que ya no vive, ¿no? Para fortalecer Dircote. No tenía equipos de comunicación, no tenía movilidades, no tenía ningún apoyo logístico en el Claro, gobierno de Fujimori. Y nosotros gestionamos para introducir en la ley de presupuesto, para buscar articular con el sector privado y fortalecer a los profesionales que tenían que capturar a los terroristas, así es, a los Fernando. verdaderos terroristas. Una pregunta. Si justamente como tú bien explicas, Fredemo y incluso tú particularmente apoyaron incluso la derivación de facultades al Ejecutivo en la época de Fujimori, ¿cuál es la amenaza que vieron Alberto y Vladimiro al Congreso y por qué deciden hacer el autogolpe?
la verdad es la siguiente. Susana Iguchi hace la denuncia alrededor de marzo del año 92. Ya denuncia directamente, ¿no?, que hay corrupción y que ahí estaba involucrado Fujimori, sus hermanas, etc. Entonces, frente a una denuncia de tal gravedad, en el Congreso no podíamos quedarnos callados o mirando para otro lado. Y nosotros planteamos que se haga una investigación, una comisión investigadora. Recuerdo inclusive intervenciones que tuve en la comisión permanente, ¿no? Todo está ahí grabado y reproducido en el diario de Debates. Y también intervino Víctor Andrés García Belaúnde, me acuerdo, ¿no? El tema es que era inminente una investigación parlamentaria. Y claro, Fujimori y Montesinos sabían la verdad. Sabían que Susana Iguchi estaba diciendo la verdad y que se investigaba desde citar al embajador Maquiavelo, el embajador del Perú en Japón, que había sido embajador por, no sé, 15 años, mucho tiempo. Era una institución en la representación del Perú y muy respetado al interior de la Cancillería. Pues se iba a probar la responsabilidad de Fujimori. Y en esas épocas, casi en paralelo, el Congreso de Brasil había vacado a Fernando Collor de Mello, ¿no? Un joven presidente liberal, ¿no? Que sin embargo le acusaron de excesivo gasto en la compra de plantas para los jardines presidenciales y lo vacaron, ¿no? Entonces, esa fue como una notificación de lo que le iba a pasar a Fujimori si es que prosperaba una investigación en el Parlamento peruano. Es más, se precipitó en algún momento en el Senado, creo alguien ya quería ir a una vacancia directa, y curiosamente el bombero de esa vacancia en el Senado fue un incendiario, Ricardo Lex, Colmenares, ¿no?, para apagar el fuego sobre la amenaza de una vacancia, pero la investigación iba a proceder. Y esa es la verdad de por qué decide dar el autogolpe del 5 de abril del 92. No fue porque no se le daba el apoyo para luchar contra el terrorismo, ni nada por el estilo, ni en materia económica tenía todo el apoyo. En todo caso, a quien tenía que recriminar es a su propia bancada, que andaba aliada con Alan García. Mientras tanto, avanzó la investigación de Alan García y se logró presentar pruebas y acusarlo constitucionalmente. Tan es así que el Senado de la República dijo que había lugar a formación de causa y se remitió para que sea juzgado Alan García en el Poder Judicial. Pero como Alan García controlaba la Corte Suprema, ¿no? Yo me acuerdo, ahí había un vocal, Roger Salas Gamboa, que creo que era el instructor, otro Vázquez Bejarano, todos apristas, ¿no? Bueno, le archivaron, ni siquiera investigaron nada en el Poder Judicial. Logró archivar ahí nomás. No era porque no había pruebas, no habían indicios, no, señor. Era porque eran apristas. El APRA ha controlado el Poder Judicial muchísimo tiempo, ¿no? Luego ha entrado el fujimorismo, los apristas continuaban, luego han entrado los denominados caviares también en una posición, pero lamentablemente nuestros jueces politizados no son garantía de nada, menos de justicia en el Perú. Claro. Así que pasa el autogolpe, ¿no? ¿Cómo fueron esas horas? Supongo que a ti te persiguieron, no sé si tú llegaste a estar con prisión domiciliaria. ¿Cómo recuerdas esas horas y días? Mira, yo estaba en mi casa y claro, de pronto entra la cadena, estaba viendo televisión, entra en cadena, pronuncia el mensaje de disolver, ¿no? Y bueno, golpe, dije. Suena el teléfono y era Pedro Cateriano, ¿no? Que me dice, ¿lo has escuchado? Sí, ¿qué cosa es esto? Un golpe, pues, un golpe de Estado. Le dije, ¿no? ¿Qué hacemos? Le dije, yo me voy en este momento a la casa del presidente de la Cámara, que era Roberto Ramírez de Villar, ¿no?
Y entonces, cuando llego, pues ya estaba ya sitiado por militares, ¿no? Y entonces le digo a Cateriano, ¿no? A Mario Rollero, no sé si está Óscar Urbiola, en fin, algunos colegas diputados, vamos a la Cámara, vamos al Congreso a defender, ¿no? La democracia. Pues fuimos, ¿no? Llegamos a la Plaza Bolívar y entonces, ya ahí en la zona de Abancay, vamos al Congreso, ¿no? Y entonces empezamos a caminar todos, ¿no? Que no se molesten mis colegas, ¿no? Hasta que yo llego, al final llego a la puerta, ¿no? Y estaban todos los militares con sus armas ahí, ¿no? Miro a los costados y estaba solo, ¿ah? Me había quedado solo. Y entonces un coronel que era el que dirigía, ordena que me agarren entre todos. Me patearon, me golpearon, me escupieron, ¿no? ¿Y qué me decían los militares? Ustedes que ganan miles de dólares mientras nosotros, ¿no? Los del ejército ganamos unas miserias, son los responsables de esto, pero con un odio, ¿no? Y además, ¿qué sentido tenía decirle, no, en verdad no es así, es así? No, ningún sentido. Además, me estaban golpeando, ¿no? Y No. finalmente, me votaron. Pues regresé ahí a la avenida Bancay y seguían mis queridos colegas. Y yo, claro, Olivera, ¿no? Vuelve, ¿no? Vamos de nuevo. ¿Ah? Pues regresamos, pin, 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 caminando. Llegamos a la puerta, de nuevo, izquierda, derecha, estoy solo. Y entonces, yo no sé si dirán que no fue así, pero yo te digo lo que viví. Y entonces, estos milicos, ¿no? Agarran y me dice el coronel, así que quieres entrar al Congreso, pues vas a entrar, me dijo, y me cogen entre todos y me cargan así, como quien carga un ataúd, ¿no? Para meterme dentro del Congreso. ¿Y sabes quién me salvó ahí? Eh, a una cuadra del Congreso, desde una esquina, estaba filmando Gilberto Hume, ¿ya? Gran periodista que era el cámara, creo, de Univisión en ese momento. No sé si estaba María Luisa Martínez o Mónica Seoane, no recuerdo bien, creo que María Luisa era, ¿no? Y filman cuando me levantan los militares y me meten dentro del Congreso, ¿no? Y eso es muy importante, porque cuando ingreso al Congreso, ¿no? Pues estos me dicen, ahora vas a ver, pues para eso querías venir, ahora vas a estar en tu Congreso. Y entonces empiezan a buscar el baño, ¿ah? Y el baño de la Cámara de Diputados había sido reformado con una singularidad que yo no sé por qué lo hicieron así. No había waters, como aquí se llama en el Perú, ¿no? No había, ¿no? O sea, si tú tenías una necesidad de ese tipo, tenías que subir al segundo piso al baño de las parlamentarias, ¿no? Pero ellos querían el llamado water para meter mi cabeza ahí. Era una tortura que acostumbraban a hacer, ¿no? Entonces, en el fondo yo sabía eso, y en el fondo, en medio del drama que se vivía, me estaba riendo, sí, pues estos, ¿no? Y se desesperan cuando no encuentran, ¿no? Y me dicen, ¿dónde están? Pues no se los voy a decir, ¿no? Claro. Entonces, en medio de todo esto, recibe una orden el coronel. Ya, no le hagan daño a Olivera, porque ha salido un despacho de Univisión en donde se les ve metiéndolos al Congreso y ya empiezan las protestas y no sé qué. ¿No? Con rabia, me tuvieron ahí metido en el Congreso, pero ya no me golpeaban, ¿no? Y finalmente, pues me transfirieron a la comisaría ahí cercana y en un momento dado, los policías a quienes yo había apoyado el año, creo que 87, en el paro policial, que hicieron reclamando mejores sueldos, condiciones, yo les apoyé. Es más, yo protegí a los líderes de la huelga policial, al denominado Che, ¿no? ¿Cómo se llama el Che? Al sargento Cueva, el Che Pastrana, Régulo Peña, ¿no? Hasta los refugié en casas donde no se iban a meter de ninguna manera. Y al final terminaron, por lo menos 2 de ellos, saliendo a Suecia, a asilarse allá.
pero fue visible mi apoyo a la policía, ¿no? Además con convicción, porque yo creía que era y es el pueblo uniformado. Recuérdese que ya se había cometido el año 86 con García, el 86 fue creo la masacre de los Penales, ¿no? Así es. Y entonces en medio de ese paro, que duró más de un día, había preocupación en la policía que se metiera y hubiera una masacre, por ejemplo, en la 42 Comandancia, ¿no? Donde estaban los Águilas Negras, en fin. ¿Yo qué cosa hice? Me quedé a dormir con la policía en la 42 Comandancia. Dije, si aquí vienen a cometer una masacre, yo estaré con ustedes en primera fila, ¿no? Y eso pues te terminó de sellar, ¿no? Una relación. Y cuando sucede esto del 5 de abril, los policías en un momento llegan y me dicen, bueno, usted sabe, nosotros estamos ocupados y vamos a hacer una serie de cosas, pero usted está acá en su casa, muévase con libertad. Y en verdad me dejaron solo, y obviamente me fugué, ¿no? Me fugué, tonto no iba a Claro. ser, ¿no? Y, y en honor a la verdad, y eso es lo que también tenemos que rescatar, que hay que tener conciencia democrática. Y repasando la historia del Perú, se tiene que concluir que no hay dictador bueno, Claro. ¿ah? Que la dictadura no es la solución a los problemas del Perú, ¿no? Y la verdad, pues, es que, sin embargo, con toda la propaganda que se había hecho de descrédito del Congreso, con la propaganda de lo que hace el Poder Judicial, la Fiscalía, el golpe el 5 de abril fue un golpe popular, ¿no? Hay que reconocerlo, pero yo me negaba y me niego y condeno y combatiré cualquier golpe de Estado, porque en una democracia el pueblo pone, el pueblo saca, no los tanques ni las metralletas. Recordar para los desmemoriados que la prensa fue tomada también, y era una prensa cautiva porque tenía todavía estaba vivo todavía el recuerdo de lo que fue la dictadura de Velasco y Claro. Morales Bermúdez, que confiscaron los medios de comunicación. Primero fue Expreso, y claro, el resto medio que miró diciendo, bueno, a mí no me ha tocado. Pero después el Comercio, Correo, Ojo, toda la prensa fue confiscada, ¿no? Aquí, ese 5 de abril, metieron tanques también en la prensa. Los noticieros se difundían y frente al narrador, al presentador, al frente estaba mirando a un militar con el fusil. Esa es la verdad. ¿Ah? Y Claro. claro, aceptaron esas reglas de juego de volverse prensa cautiva en un inicio para no repetir la historia de que confisquen los medios de comunicación. Pero eso parece Claro. que muchos se han olvidado, ¿no? Fernando, justamente hablando de la prensa y teniendo en cuenta el rol que tuvo la prensa nacional en la cobertura del velorio y la muerte del ex dictador, claro, ya no están los millones de montesinos. ¿Tú crees que lo que los ha llevado a hacer la cobertura actual, donde solamente la República pudo decirle ex dictador Alberto Fujimori, se debe a este miedo a las represalias políticas que pueden haber? ¿O por qué lo explicas? Yo creo que lo que yo llamo nuestra derechita criolla, ¿no? Y que sigue con anteojeras y con una limitada capacidad en donde todo aquel que discrepa de Fujimori o de sus favoritos, somos unos terrucos, ¿no? Somos comunistas, somos lo peor, ¿no? Pero eso sinceramente a mí me tiene sin cuidado, ¿no? Porque no solamente mis principios son muy claros y son democráticos, creo en la economía social de mercado, en fin, somos de centro, reformistas, y bueno, no nos va a hacer cambiar esa coacción que uno recibe, pero habría que analizar pues la historia de cada medio, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Qué intereses tienen en juego? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que
Vizcarra casi es un intocable. ¿Ah? Mm. ¿Por qué? ¿Qué hizo Vizcarra, no? Eh, Inmediatamente que asumió el poder, cuando se estaba discutiendo el tema de la publicidad estatal, acabó con el tema, ¿no? Y puso publicidad estatal en todos los medios, ¿no? Y terminó endiosado, ¿no? Claro. Eh, pues hay que recordar que en todo ese tiempo de Fujimori, primero había miedo, había prensa cautiva, no había libertad de prensa, y luego pues compró a los medios de comunicación con decenas de millones de dólares, ¿no? Y además creó la prensa amarilla para desprestigiar y perseguir a la oposición, ¿no? Inventando barbaridades de cada demócrata. ¿Cuál es la mentira más, Hoy día, más, hoy más... día, hoy día ya no hay esa prensa amarilla colgada en los kioscos. Hoy día son los troles, ¿no? Que por las redes pues te insultan, te inventan, te dicen barbaridades. Ujú. Pero perdón, me decía, Sí, ¿cuál fue la mentira más irrisoria que inventaron los diarios chicha sobre ti? ¿Cuál te acuerdas particularmente? bueno, no, la verdad es que era casi de todos los días que sería difícil, ¿no? Para, precisar una, pero por ejemplo, sí quiero decir que para el año 95, o no sé cuándo, para qué elección, la prensa chicha que estaba en su apogeo, pues se encargaron, por ejemplo, de destruir a Alberto Andrade, ¿no? Claro. Que había sido alcalde de Lima, pues le decían de todo, ¿no? Este, hasta le decían, le inventaban, no sé si a él, a Castañeda también, homosexuales, orgiásticos, pero con ese tipo de temas, ¿no? Que Claro. podían pegar en un sector del pueblo, ¿no? Pero que lo convertían en verdad absoluta. Entonces, eso es lo que se vivió, pero ¿qué pasó en este entierro? Yo sostengo que esto ha sido fríamente calculado, ¿no? Que ha sido un acto de propaganda electoral, casi diría yo, de lanzamiento de la candidatura de Keiko Fujimori. Desde Mm. que, sabiendo ya que Fujimori tenía cáncer terminal, ¿no? Aparece Keiko Fujimori con Fujimori firmando una ficha de afiliación y ella toda buena, proclamando la candidatura de Alberto Fujimori cuando sabía que se iba a morir, ¿no? Mm. ¿Por qué hacen ese psicosocial? Para que aparezca Alberto Fujimori poniéndose bajo las órdenes de Keiko, reconociendo su partido, ¿no? Y por lo tanto, Keiko es la heredera del legado del patriarca, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que ha venido después han sido pasos fríamente calculados. Y lo que realmente ha sido el sepelio es un acto de manifestación política, ¿no? Un acto de propaganda política. Hasta los llantos están programados, ¿no? Porque uno y otro al final se encuentran. Keiko Fujimori, ya hemos dicho, ¿no? Ya sabemos el prontuario que tiene, pero el Kenji que llora tanto, ¿cómo han pasado por agua tibia el hecho que en su empresa hubieran encontrado 100 kilos de cocaína, ¿no? Y Mm. que los socios de esa empresa hayan sido narcotraficantes que fueron descubiertos cuando llevaban cocaína hacia el puerto de Valencia, ¿no? Yo sé con quién me junto, ¿no? Y más si soy hijo de un expresidente, pero sin embargo, aquí no, ¿ah? Todo pasó por agua tibia. Claro, y te agrego un capítulo más, ¿no? Me acuerdo que entrevistaron a Juana Fujimori y no hubo ninguna pregunta de la prensa sobre los delitos en los cuales ella estaría involucrada, sobre todo, como bien tú decías, con las donaciones de ropa. Y es más, se le veía con miedo de la pregunta a una pregunta que nunca llegó, ¿no? Si se supone que sobre esas personas había orden de captura, ¿ah? Mm. ¿No? De Claro. verdad, ¿no? Pero cuando eres Fujimori, como esto es una dinastía además imperial, ¿no? Muerto el patriarca, que en realidad es el jefe de la banda, ¿no? A los herederos, ¿quiénes son? Disputas, o es Keiko, o es Kenji. Encuestas, hagan la encuesta, ¿quién debe ser? Oye,
la gente realmente, ¿qué le sucede? Y si tú osabas siquiera recordar, yo declaré expresando mis condolencias como ser humano, como hombre de fe, mis condolencias a la familia por haber perdido a un ser querido. Ujú. Y como dije, y como hombre de fe, ¿no? Creo que la verdad nos hará libre. Y con la verdad por delante, les digo que de Fujimori sigo pensando lo mismo. Y entonces recordé solamente 3 pasajes del final de su gobierno, ¿no? ¿Cómo es que para facilitar y apoyar la fuga de Montesinos le dieron 15 millones de dólares Fujimori, ¿no? Toma aquí 15 millones de dólares, por lo que está condenado, terminó aceptándolo. ¿De Mm. dónde sacas tú 15 millones de dólares? Y para dárselo a tu cómplice delincuente. Por eso tuvo que aceptar. No quiso profundizar y hay una cosa que se llama sentencia anticipada, si tú reconoces todo, reconoció para que Claro. no se ventile en la opinión pública. Segundo, ¿cómo es que en las postrimerías de su gobierno se descubre, y lo descubre el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, que Fujimori con Montesinos habían comprado armas a través de Jordania, fusiles que terminaron dándoselos a los guerrilleros, a los terroristas de la FARC colombiana, ¿no? ¿A cambio de qué? De cocaína. Le pagaron con cocaína a Fujimori y Montesinos, a ese grado de podredumbre moral. ¿Quién Mm. intervenía ahí? El narcotraficante Fernandinho, que era el capo de la droga en Brasil, y en contubernio con los terroristas de las FARC. Mientras Pastrana estaba buscando pacificar el país, Fujimori y Montesinos lo incendiaba dándole más armas, Ujú. ¿no? Entonces, y por droga. Esto Ah. se descubrió y se denunció y ya se derrumbaba el régimen, ¿no? Eran los días previos que nosotros herimos de muerte a ese Fujimorato de entraña gasteril, sacando el Vladivideo el 14 de septiembre del año Ujú. 2000, ¿no? Así Curi es. Montesinos. Y el tercer acto que yo recordaba es como para imponer, ¿no? La inconstitucional y fraudulenta reelección del año 2000, no dudaron en hacer un operativo para querer desprestigiar a la marcha. En ese entonces se denominó la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Ujú. Que vinieron de todo el Perú aquí a protestar. Montesinos con Fujimori hicieron un operativo, alojaron a una serie de comandos que no deberían llamarse comandos, ¿no? En el Hostal Granada, que era propiedad de Fidel Ramírez, que a la postre se había apropiado de la cooperativa Alas Peruanas, que era de personal vinculado a la Fuerza Aérea. Y a Mm. partir de esa apropiación ilícita que hizo, creó y denominó Universidad Alas Peruanas, pero no podía operar. ¿Cuál fue la prueba de amor? En el Hostal Granada, que era propiedad de Fidel Ramírez, ahí alojó y ahí se concentraron los asesinos, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Dinamitaron el local del Banco de la Nación que había ahí en el centro, ¿no? En la avenida Emancipación Claro. o por Cusco, ¿no? Y allí asesinaron a 6 trabajadores de seguridad. Y además, Latina en esta semana, cuando narró la marcha de los Cuatro Suyos y el incendio en el Banco de la Nación, decía que fueron los manifestantes, ¿no? Algo que incluso en el juicio de Vladimiro Montesinos ha quedado demostrado y él ha admitido que eso fue planeado por ellos, ¿no? Claro, claro que está probado y confesado. No puedo creer que hayan dado esa versión en latina. Mm. No lo entiendo, de verdad. Eh, pero la verdad se abre paso. ¿No? Y Mm. por eso es muy importante programas como el tuyo y yo estoy dispuesto a conversar, a dialogar con todo aquel que quiera conocer la historia y que podamos compartir y rescatar el Perú. Y es que continúa y continúa la historia de crimen y corrupción, ¿no? Y qué cosa también sucedía en paralelo, por ejemplo,
si había en realidad una serie de empresas estatales deficitarias que todos los años llevaban, ¿no?, pérdidas que terminaban pagando todos los peruanos, ¿no?, en el presupuesto general de la República. Sin embargo, cuando se decide una salida, ¿no?, se van a privatizar, no van a ningún esquema de empresa pública mixta ni nada, pero se regalan prácticamente, ¿no? Y eso es muy fácil, ¿no? Y eso no es gratis, ¿no? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, ahora que anda López Aliaga ahí presentándose como salvador de la patria, ¿cómo es que el tema de Nafer, los trenes y las concesiones fueron también con intervención directa de Fujimori? Inclusive hay un socio que tenían ahí que publicó un libro y cuenta que faltando 2, 3 días para presentarse a la privatización, fue convocado por el propio Fujimori y les dijo, miren, ustedes con que presenten esta cifra, que era, no sé, por decir, $30.000 más que otro, tienen la adjudicación. Contado por ellos mismos, está publicado, ¿no? Así es. Y claro, a precios huevos, ¿no? A precios de regalo, ¿no? ¿Qué valía Pesca Perú? ¿Qué valía Minero Perú? Todas las minas que estaban en ese entonces expropiadas o más bien confiscadas. En fin, eso venía sucediendo, ¿no? Es verdad, Claro. es verdad que hubieron temas que creo sí fueron relativamente bien manejados, como lo que pasaba con la compañía peruana de teléfonos, ¿no? En donde tener un teléfono en el Perú demoraba 2 años, ¿no? Y tenías que Claro. mover influencias, y al final vino una oferta desde España, ¿no? Que fue, pues, para entonces era, pues, una millonada, creo que ofreció $2.000 millones, ¿no? Y junto con ello, aparte de los ajustes que había que hacer en el contrato, pues hoy día felizmente hay competencia, pero tuvo Mm, una época en donde operó monopólicamente, ¿no? Claro. Pero se llegó a modernizar las comunicaciones en el Perú, ¿no? Ujú. Y bueno, eso pasó. El año 95 es otro tema controvertido, ¿no? Así Por es. cierto, en la época de la constituyente, ¿no? Eh, ahí dimos dura batalla con la escoba, ¿no? Y era una mayoría aplastante la que tenía Fujimori, ¿no? Ujú. Claro, luego de la captura de Abimael Guzmán, que también pueden investigar, compatriotas, cómo fue. Yo, por supuesto, el día que dan la noticia, ¿no?, celebro, ¿no? Y celebro conscientemente que eso nos iba a afectar políticamente porque estábamos en plena campaña para la elección del Congreso Constituyente. Pero la Ujú. verdad es que poco me importaba ese cálculo político porque en ese momento veía que el Perú iba a tener un horizonte, ¿no? Porque cada día el terrorismo era peor, ¿no? Claro. Pero esa captura, ¿por qué se materializa? Porque hubo un trabajo de inteligencia llevado por GEIN, por la policía, y en esa oportunidad ocultaron los resultados y la decisión, se la ocultaron a Fujimori y a Montesinos, porque en anterior oportunidad habían notificado y ordenaron paralizar el operativo. Y es más, fueron abajo de la casa, y lo cuenta eso uno de los terroristas que estaba allí, ¿no? Y tiran un papel bajo la mesa, bajo la puerta, diciendo que se vayan, ¿no? Entonces, en esa ocasión, los que estuvieron en el operativo dirigiendo, pues no comunicaron nada, tan no comunicaron que Fujimori estaba en la selva pescando con Kenji, ¿no? Y Mm, Montesinos en la playa Arica con su amante. Y ah, cuando se enteran, como todos los peruanos, la furia que tuvieron, ¿no? Querían ahorcar a Quetín Vidal, que encima decían que tenía vinculaciones con Montesinos, no le avisaron. ujú. Entonces, de allí ya la salida del Congreso Constituyente, en realidad el objetivo que tenía Fujimori y Montesinos era establecer la reelección presidencial. Mm, Estando en el poder,
reelegirse por 5 años más. Pero como no tenía la seguridad de cómo responderían los peruanos, que en gran medida nos habíamos unificado en torno a Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Candidato presidencial, yo te voy a decir lo que es mi pensamiento, ¿no? Se crea un conflicto con Ecuador, se provoca un conflicto con Ecuador, que obviamente cuando hay un conflicto internacional, y más en la frontera, todos los peruanos tenemos que cerrar filas, ¿no? Con quien es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, presidente, pero que era candidato a la vez. O sea, fue una campaña electoral totalmente neutralizada. Y debo decir que yo estuve ahí en la zona de frontera, viajé, así siempre he sido, ejecutivo, ¿no? Viajé y fui testigo del estado en el que estaban nuestros helicópteros, ¿no? Eran tractores voladores, que empezamos a perder unidades una tras otra porque simplemente estaban en la línea de mira de los ecuatorianos, mandaban, ¿no?, unos cuantos disparos y tumbaban los helicópteros. Estábamos condenados a la derrota. Si no hubiera sido por nuestras tropas combativas, patriotas, que fueron a poner el pecho ahí a combatir casi cuerpo a cuerpo, no habríamos llegado a la situación que se promovió de ir a una mesa diplomática que vino como la retaguardia diplomática para salvar al Perú, ¿no? Pues, y ahí recuérdese, porque todo ahora se vuelve victorioso, ¿no? El general victorioso, Hermosa Ríos, ¿ah? El otro general que ahora está metido de política, el gran estratega. Señores, la verdad es que era una derrota segura y por eso tuvimos que ceder Tibuinza. Nos hemos olvidado de ello, ¿ah? Y los pasos soberanos por Zarameriza. Y, Dios mío, ¿no? Cuando las fronteras estaban bien delimitadas por un protocolo que es irrevisable, ¿no? Enhorabuena que dure esta paz con el Ecuador, que en realidad en esa oportunidad, repito, a mi juicio, fue provocada profesamente con fines políticos. Así es. En ese Congreso Constituyente, nosotros, los de la escoba, pusimos en primeras planas el caso del crimen de Barrios Altos y La Cantuta. ¿Eh? Yo estaba en el Congreso y una tarde yo tenía un chofer medio seguridad, ¿no?, que me dice, era Chimbotano, me dice, congresista, ¿puede recibir a una persona que conozco? Sí, cómo no, Rambo lo llamábamos, cómo no, Rambo, recibo. Y recibo a la madre de uno de los estudiantes desaparecidos, ¿no? Me da su testimonio, y habían pasado como 6, 7 meses de la desaparición, y yo le digo con toda transparencia, mire señora, la verdad es que yo creo que con su hijo ha pasado lo peor. No quiero crear ilusiones conociendo la entraña gangsteril asesina de este gobierno. Con mucha pena le digo lo que creo, pero sí le prometo que vamos a llegar a la verdad, ¿no? Y se va a condenar a Así esos es. criminales. Y creo que esa es una victoria que nadie le puede quitar al Perú, ¿no? Se condenó a Fujimori por crímenes de lesa humanidad y por delitos contra los derechos humanos. Y se condenó, no como dicen algunos ahora, que la sentencia estaba elaborada y que Fujimori no tenía nada que ver. Señores, cuando ya se sabía quién era el Grupo Colina, que lo descubrimos, ¿ah? Nos llegó una información confidencial, ¿no?, con la estructura del Grupo Colina, los integrantes. A mí me llegó, cuando se somete a votación la moción que preparó Carlos Cuaresma, que estaba en Derechos Humanos, a quien le pedí que tomara el caso, la ponen a discusión en el Congreso fujimorista, cuando Cuaresma había viajado al Cusco porque habían detenido a 7, 8 periodistas en el Cusco. Y él es periodista del gremio y además parlamentario y en derechos humanos. La ponen y según las reglas del Congreso fujimorista solo había 1 minuto para oponerse, ¿no? Y al autor de la moción otro minuto. Yo me paré, firmé la moción y empecé a fundamentar, ¿eh?, porque conocía el caso. Y en medio de mi fundamentación se me acercó un ujier, ¿no?, del Congreso, un conserje, y me entrega un sobre de Manila. Me dijo, es importante. ¿Ah? Y entonces yo veo que Henry Piz, que estábamos en la bancada opositora, él estaba por el MDI, creo,
pero igual trabajábamos juntos, ¿no? Lo veo y veo que le llega el mismo sobre. Y entonces le digo, le concedo una interrupción al congresista Piz, y él la tomó, ¿no? Y los dos entonces revelamos que había esta información. Fuimos, suspendió en ese caso Yoshiyama, curiosamente suspendió para una concertación, y de allí salió el acuerdo que se le dé facultades de comisión investigadora a la Comisión de Derechos Humanos que presidía el gran Roger Cáceres Velázquez, ¿no? Y digo gran porque Roger Cáceres Velázquez recibió amenazas directas de Vladimiro Montesinos, ¿no? Que iba a quebrar la empresa constructora que tenía su hermano, si es que no daban un informe favorable, y Roger cumplió y dio el informe acusando a Montesinos, al Grupo Colina, a todos, ¿no? Y se firmó en mayoría junto con Gloria Helfer y Carlos Cuaresma, y en minoría estaban estos que busquen quiénes son, Ciura, Freun, vaya personajes, ¿no? ¿Y qué pasó después? Esto es importante que lo sepan. Montesinos desesperado, ¿quién había dado la información? Porque empezó a trabajar en paralelo la prensa, la revista Sí, en ese entonces creo que dirigía Ricardo Uceda, ¿no? ¿Ah? La República, con Cruz, puede ser el periodista de investigación, ¿ah? Y llega información, se empieza a descubrir dónde habían sido calcinados los cadáveres, aparecen las llaves, y Fujimori descubre que habían entrado al archivo del Grupo Colina, había entrado una persona, una agente del SIN, Mariela Barreto, que era madre de un hijo que tenía con el jefe del Grupo Colina, Santiago Martín Rivas. Y entonces, ¿qué hicieron con Mariela Barreto? Simplemente la asesinaron, la descuartizaron y colocaron cada extremidad, tronco y cabeza en una salida de Lima, la carretera central, la carretera Canta, etc. Para que vean lo que le pasa a quienes osan, ¿no? Traicionar en los términos que ellos concebían su organización criminal. Así es, Y Fernando. decía que los que dicen no, Fujimori no sabía nada, después de conocer todo esto, presentó una amnistía para amnistiar a los del Grupo Colina. Y no solamente eso, ahí están los documentos. Los felicitó, los condecoró a los asesinos. Entonces, ese era el régimen. Y cuando hoy que está nuevamente en boga con el caso Chibolín, que me dicen que va a traer, ¿no?, unas repercusiones políticas, judiciales enormes, ¿no? Porque parece que han grabado todas las orgías bacanales que hacían con todos estos a quienes tenían sometidos. Cuando aparece Chávez Peña Herrera, ¿no? Demetrio Chávez Peña Herrera, un narcotraficante que tenía como alias Vaticano, y declara en juicio oral que le pagaba $50,000 a Montesinos por cada vuelo, narcovuelo que hacían sus avionetas. Pucha, ¿no? La que se armó. Yo hablé con algunos medios, fíjate, con Frecuencia Latina hablé, para que dé la noticia, porque si no, si se volvía cómplice íbamos a terminar siendo un narcoestado, como lo era en ese momento Colombia, con Escobar que controlaba todo, Pablo Escobar. Y dieron la noticia y luego vino todo el desenlace, ¿no? Que le quitan la nacionalidad a Ixer, etcétera, para tomar ellos el control de Canal 2, de Frecuencia Latina. Por eso, qué vergüenza lo que me estás contando. ¿Y qué pasó? En ese momento el régimen fujimorista dijo, nos han perdido el respeto, ya hasta se atreven a denunciar públicamente. Por supuesto, a Demetrio Chávez Peña Herrera le aplicaron unos electroshocks en la cabeza que en la siguiente audiencia ya no podía hablar. Ese era el régimen, ¿no? Pero la respuesta política, ¿cuál fue? No, señores, esto pasa porque ya ven que nos vamos el año 2000, ¿no? Ya nos perdieron el respeto y mandan una ley de interpretación auténtica. Así es. Para ellos ir a una reelección el año 2000 y perpetuarse en el poder. Esto en medio de un plan verde, ¿no? Que tenían originalmente para quedarse 25 años, en donde, por ejemplo, estaba el asesinato de César Hildebrand. Así ¿no? es. Y se descubrió oportunamente. Nosotros
allí pues evidentemente dábamos una batalla a morir, a morir. Ujú, A mí me suspendían a cada rato. Eh, Mira, llegaron a alquilar, ¿no? A tomar una casa frente a la mía. Yo vivía en un segundo piso, ¿no? ¿Y para qué lo hicieron? Para espiarme con rayos láser lo que pasaba al interior de mi domicilio, lo que pasaba en mi dormitorio, en mi sala, ¿no? mm, Este, eso era el Perú de Fujimori y Montesinos. El ujú, 14 de septiembre. ¿Por qué decidí que ese era el día? Porque al mediodía estábamos nosotros esperando que nos traigan más Vladivideos. Entraron unos tremendos matones con unos lentes que eran cámaras, se fueron, nos miraron como que nos filmaron. Al poco rato, mi celular se desconecta y se vuelve a conectar después de un rato. Y me dicen, piense bien lo que hace. En este momento estamos viendo a sus hijas que están en el patio del colegio y piense bien por sus hijas. Una amenaza. En este no, momento dije, esto no aguanta más, ¿no? No aguanta más. Teníamos una copia yo, Iberico, Gonzalo Carriquirí, Francisco Palacios y una en una caja fuerte, con el acuerdo, el pacto de que si le pasaba algo a alguno de nosotros, salía igual, ¿no? Entonces, ese era el crimen que nos gobernó. así es. Cuando sacamos el video, pues en ese día me dijeron, vamos a tomar al Palacio, que la Plaza de Armas. No, dije, si hacemos eso, aquí hay un baño de sangre, Ujú, ¿no? Y luego declaran estado de emergencia y ya ven de tapar esto. así es. Cuando iba yo a las televisoras, periodistas insospechados, ya ni quiero decir los nombres, Fernando, justamente cuando, hablando de periodistas insospechados, te propongo algo. Me interesa mucho, y lamentablemente ya nos estamos quedando sin tiempo, profundizar en lo que fue la reelección, el Vladivideo y después el gobierno de Toledo. ¿Qué te parece si esa conversación la dejamos para una próxima ocasión? Y yo tengo una última pregunta, si te parece, em, sí, que es, tú narrabas muy graciosamente, considero yo, las escenas que viviste en el autogolpe, tratando de entrar al Congreso, voltear a ambos lados y no ver a nadie. ¿Te sientes en una situación parecida al día de hoy? Aquellos aliados políticos y personas que lucharon contra el régimen y que ahora se han vuelto suaves o incluso aliados del Fujimorismo, como es el caso de Fernando Rospigliosi o Lourdes Flores. ¿Qué opinas? Te pongo estos dos ejemplos, pero hay muchos más. ¿Qué opinas de tus ex aliados ay, políticos? mira, la verdad es que por algunos siento lástima, por otros pena. Hemos sido aliados de lucha, sí, ¿verdad? Y lucha principista, ¿no? Mm, Pero que vea después eh, subyugados, sometidos y formar parte del sistema de corrupción es penoso, ¿no? Es mm, que con este pensamiento que te acosaba, ¿no? Donde decían, tienes que votar por Fujimori una y otra vez, ¿no? Porque si no le vas a entregar el gobierno a estos o a los otros, ¿no? Este, Al final han terminado cediendo y ahí se ve pues la firmeza de sus principios, ¿no? mm, Y nosotros los hemos mantenido muy firmes, ¿no? Como tenemos que ser, ¿no? mm, Consecuentes, ¿no? Porque también hay los oportunistas, ¿ah? mm, Los que han sido colaboracionistas o han estado callados o han estado disfrutando de la vida sin comprarse realmente la lucha por la democracia y de pronto aparecen ahora, ¿no? Subiéndose al coche. mm, Enhorabuena que se suman, pero yo les pregunto a algunos, por ejemplo, precandidatos, oye, perdóname, tú tienes ahora, ¿qué edad? Muy bien, amasas una fortuna, muy bien, enhorabuena. Y ahora te has descubierto tu amor por la patria, ¿no? ¿O qué mm, estás viendo? ¿Capturar el poder para llenarte tus bolsillos de más plata como cancha, ¿no? mm, ¿O qué quieres, no? En fin, el pueblo tiene que estar informado y juzgar. Eh, yo creo que algunos, por ejemplo, es que en el fondo siento, no sé, hasta consideración por los tiempos
vividos, ¿no? De la Claro. lucha, ¿no? Pero sí el pueblo tiene que saber la verdad y en qué momento terminaron finalmente vendiéndose al sistema de corrupción, porque Mm, ese es el nombre. El sistema de corrupción los compró sus conciencias, ¿no? Y vamos a ver si es que pueden en el fondo dormir tranquilos, ¿no? ¿Eh? ujú. Así Nosotros es. sí, dormimos con la preocupación de todo lo que pasa en el Perú, pero cada día nos levantamos con el trabajo para hacer una esperanza, construir una esperanza, ¿no? Mm, No nos rendimos, ¿no? Y, y estoy seguro que lo vamos a lograr, ¿no? No. Si continuamos así, haciendo conocer la verdad. Y cuánto más quisiera yo que podamos dialogar también, ¿no? Tú así decías, es. tienes un público joven, me interesa mucho dialogar, ¿no? Eh, porque como digo, cuando un pueblo sabe, no lo engaña a nadie. Así es. Bueno, Fernando, muchas gracias por tomarte esta casi hora y media para conversar con nosotros. Espero volverte a tener el canal. Ya te he dicho que tengo mucho interés en seguir conversando, sobre todo de la época final de Fujimori y lo que fue la transición de Paniagua y el gobierno de Toledo. Y esperamos seguir teniéndote en el canal. Te agradecemos por tu presencia. Muchas gracias, Fernando. Y eso es A todo tu por hoy. disposición. Un Muchas, abrazo. muchas gracias. Y eso es todo, amigos. Recuerden compartir esta entrevista, darle like y comentar. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!